El río Guadiana está limpio de camalote, al menos en el tramo urbano de Mérida y aguas abajo, desde este punto. El trabajo desempeñado por los efectivos de la UME y los trabajadores contratados por la Confederación Hidrográfica de Guadiana han dado resultado. Y para esta primavera, que hoy comienza, estaremos libres del nenúfar mexicano. En total, desde que comenzaron estas labores, se han retirado 130.000 toneladas de esta planta invasora, pero aún quedan otros 70 kilómetros por limpiar. Para esta tarea pendiente ya hay aprobados 4 millones de euros que se suman a otras cantidades englobadas dentro de un plan cuatrienal. Es una buena noticia, sin duda, pero hay que seguir destinando recursos para su control, porque la erradicación total parece difícil, aunque no imposible. Salvar el río es salvar un ecosistema y esta sociedad está obligada a ello, porque esta tarea también lleva implícita otros beneficios, como el hecho de que se puedan desarrollar actividades que nos benefician a todos. Por ejemplo, la celebración de campeonatos de diferentes disciplinas deportivas. Solo en Mérida, esta labor de limpieza que se ha realizado permitirá que se pueda llevar a cabo citas internacionales de pesca, lo que supone a su vez nuevas visitas a la ciudad y generación de riqueza para el sector turístico. Esperamos que este compromiso que se ha adquirido en la erradicación total del camalote sea mantenido en el tiempo y no dependa de vaivenes presupuestarios y falta de voluntad en un futuro. Buenas noches. Es miércoles, hoy comienza la primavera en poco tiempo. A las 22:58 de esta jornada entra oficialmente la primavera. Sin agua, eso sí, o al menos sin visos de que llueva dentro de poco. Habrá que ir pensando en sacar al santo a ver si nos llueve. Vamos a hablar del camalote, vamos a hablar de agua, evidentemente, del río Guadiana y de otros asuntos de interés que nos deja esta jornada de miércoles con nuestros habituales de este tiempo. Hoy están con nosotros Julio César Fuster. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, con mucha faena y bien, contento, así que ahí estamos, bien. ¿Hay buen tiempo? Bueno, pero falta de agua, eso sí. Es buen tiempo, falta de agua. Yo creo que ayer lo estábamos comentando antes de comenzar el programa, que el año pasado hasta esta fecha estaba ya el nivel de embalsamiento de embalse de agua estaba al 68, casi el 70%. Estamos en plena lluvia el año pasado por esta fecha, recordémoslo, y este año no pinta bien. Bueno, Antonio Vélez, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, siempre si llueve en abril es la llave del año. Pues mira, hoy yo me estoy a gusto porque hoy empieza la primavera. Hoy, según la mitología griega, Plutón le devolvió a Ceres su hija Proserpina. Plutón raptó a Proserpina, la llevó al infierno, a sus dominios, y la madre Ceres, diosa de la agricultura, no sabía qué hacer, recurrió a Zeus. Y Zeus, como buen político, no le arregló el problema, lo dividió. La mitad del tiempo con Plutón y la mitad del tiempo con su madre. Cuando volvió ahora con su madre, pues el campo florecía, Valle del Jerte, todo. Y entonces, pues este es el rito de las estaciones, desde la mitología griega. Así que bienvenida, Proserpina, otra vez a la tierra agraria. Domingo Hidalgo, buenas noches, ¿qué tal? Ahí bien, buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, depende de cuando se vea esta tertulia, porque, en fin, ¿qué voy a decir sobre eso? Suele ocurrir que cuando se va en un ascensor, porque todos utilizamos el ascensor, pues hay que ser educado. Y el tiempo es recurrente como tema. La urbanidad y la educación creo que no están reñidos con nada. Aun cuando hay gente que la mala educación la va poniendo por montera y a más desastre en educación, incluso en formas de estar, pues mejor todavía, parece que unos más progres por eso. Y iba a decir que cuando no se tiene, o cuando hay miedo a hablar, o cuando no hay cosas que decir, pues habla del tiempo. Entonces es muy socorrido hablar del tiempo y de la primavera, ¿no? Pero bueno, yo no veo ningún problema en que no llueva. Eso son nada que no haya ocurrido otros años. A lo mejor el año que viene, si Dios quiere, está lloviendo a cántaros. ¿Y qué hacemos con las inundaciones? Hace muy poco también hemos tenido inundaciones y hemos visto, por ejemplo, la isla, la ruta del colesterol en Mérida cubierta de agua.
hasta arriba. Y bueno, nada anormal. Precisamente el hombre, que una de sus características es dominar la tierra por el bien común, pues para eso ha construido pues los embalses y para eso están los regadíos, en fin, que no se puede vivir al día. Por cierto, con el tema de la memoria histórica, yo desde aquí apunto a todo aquel... Domingo, estamos en la presentación. Sí, no, pero ya terminaba, que todo aquel que quiere hacer, porque como en la historia, en lo histórico también está lo socialmente correcto, pues a lo mejor habría que derribar y derruir los pantanos que se hicieron en la época de aquel que quieren desenterrar. Bueno, Rafa Angulo, buenas noches. Espero que sea más breve. Hola amigos de Televisión Extremeña, gracias por estar ahí. Yo no voy a dar una opinión marciana como aquí mi compañero de la izquierda, porque entre el ascensor y lo otro yo ya me he perdido. A mí sí que me importa que no llueva y creo que a la gran mayoría de los emeritenses nos importa que no llueva. Es más, pensé que el rapsoda de esta picota, que es Antonio Vélez, hoy nos iba a entonar el tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que para eso es el que más nos recita estas cosas, y me parece que sí que influye muchísimo. Incluso ayer, que era San José, en mi parroquia, Jesús Sánchez Dalí, con buen criterio, entre las peticiones es que llueva, Señor, que llueva, que es bueno no para el campo, bueno para el campo, para el pueblo y para todo el mundo. Ayer hicimos rememorando, mira, Antonio, algo hemos copiado de Calamonte. Pero mira, ya que me has citado... Fue la procesión solo por la Argentina, pero muy bonita. Ya que me has citado, yo estoy convencido que va a llover en abril. Y abril es un buen mes para que llueva. Hacemos apuestas, agua da. Pincho, tortilla y caña, cerveza. Aquí hay que, las opiniones a partir de ahora tenemos que refrendarlas. Y en la misma medida he recurrido al tema del juego de Proserpina, Ceres, Zeus, Plutón y tal, por una razón, porque Mérida está preñada en su memoria de piedra y de tesela de estas leyendas. De hecho, un sello del rastro de Europa, el rastro de Proserpina, esto salió en el sello de correo hace muchos años, como sello de esos preferentes del carteo de todas las cartas, del convencional del costo de una... Alcalde, ¿por qué se construyó Cornalvo y por qué se construyó Proserpina? Madre mía. ¿Porque no llovía o porque ocurría a veces lo que está ocurriendo ahora? Es decir, hace 2000 años también había años que no llovía. Es que el milagro fundacional de Mérida es el agua. Claro. Es que esa es la clave. Claro. Mérida es una ciudad que está en un intermedio, en una especie de meseta. Arriba, en el espacio norte, están las dioritas con agua, Rabo de Buey, La Guina, Balondo, Borbollón, etcétera, etcétera. Vienen a Mérida, limpian las cloacas y van al río, que era la gran cloaca. Si no hubiera sido Medellín, posiblemente, la colonia que hubiera fundado Augusto. Porque Augusto funda esta ciudad por una razón material, muy simple. Cuando Augusto termina las guerras del triunvirato, después de la muerte de César con Lépido y Augusto, y Marco Antonio, se ve con un ejército, lo dice Isidro Montaner, y no lo cuento yo, en la historia de Roma, que es posiblemente lo más hermoso que se ha escrito para simplificar, sin tanto descriptivismo, desde un planteamiento materialista de esa historia. Se encuentra con un problema de un ejército sobredimensionado. Y un ejército sobredimensionado en tiempo de paz es golpista. Y en consecuencia tuvo que licenciar a 500.000 efectivos. Y como no había seguridad social, buscó tierra en Siria, en Mesopotamia, y aquí creó unas provincias que eran menos, no había tanto derecho romano establecido con propiedades como en la Bética, y compró tierra. Pero se compró tierras en un espacio hizo las famosas centuriaciones, que todavía se ven en los mapas, en los GPS y tal, y repartió tierra y estableció muchos colonos, muchos eméritos. Pero se encontró con un problema, que el agua era un factor más bien escaso. Y entonces buscó las aguas subterráneas y buscó... esa es la gran asignatura. Alcalde, ya podíamos hablar de cambio climático. Esa es la gran asignatura. Pasa que no había subvenciones. Yo creo que tiene una explicación mucho más primitiva y sencilla. El agua para el consumo humano. Esto, como estaba comentando Antonio, y la tecnología romana de aquel momento lo preveía, se podía hacer, y ya está, era para asegurar el consumo, nada más. Igual que cualquier colonización de cualquier conjunto humano, yo creo que eso es una práctica histórica y la tecnología lo daba, era asegurar. Pero decía nuestro director, te la pongo que le dejamos hablar, porque aquí habrá programas en que Fran Morillo lo único que diga sean buenas noches y ya está. Y siguiente punto. Por eso hago la editorial. Decía que ahora con lo del camalote, yo el otro día escuché lo de un concurso internacional de pesca que va a haber en Mérida, etcétera. Es que si no llueve, el Guadiana no va a tener el nivel requerido para la pesca, no va a tener ni agua ni peces. Es decir, Domingo, que sí que afecta. Pero no hay pantano.
Los pantanos están en unas Perdona, cotas, que no sé, como igual. bien ha dicho Julio César al el principio, agua va para arriba. bajísimas. Pero fíjate, Estás Rafa, tú como hay- para soltar mucha hay agua de un los hecho pantanos. que pasó desapercibido cuando se vació. O sea, y a los romanos les ocurrió una cosa, a ver si en un minuto lo digo, se les aterró Proserpina. Ellos no conocían la geología extremeña, no es equivalente en el resto de Europa, está solamente en la cara atlántica, que es la correspondiente con la americana, el gran continente Pangea, Botswana, que se fracturó. Entonces, esa cara es paleozoico puro. Y entonces, las quercinias, los granitos, tienen encima elementos muy soporte para las raíces, que la hacen las quercinias fundamentalmente, muy frágiles. Cuando se levantan, se liquidan, se van, porque el suelo es impermeable. ¿Y La qué- charca, y qué pasó en Proserpina? pues que se aterró. ¿Qué quiere decir se aterró? Se aterró, se colmató de... La primera Proserpina se colmató, lo cuenta muy bien Alfredo Hernández Pacheco, Rosso de Luna, como geólogo que investigó ese tema. Parece ser, sobre muchas teorías, es que se levantó, se levantaron, se arrancaron todo el espacio que era cultivable para meter cereal, fundamentalmente, y no se enteraron de que debajo estaba la roca madre impermeable y que eso era un sustrato que se había quedado durante milenios y que duró 20, 30, 40 años y después o menos, y en lluvias potentes se fue y se acumuló en el vaso. El vaso tenía 1 millón de metros cúbicos de tierra y hubo que crecer la muralla posiblemente porque la primera se colmató. Hay unos juegos muy interesantes, a ver si nos lo cuenta alguna vez Feijóo, que nos cuenta historias que ya estaban contadas, entre otros por Pedro Rodríguez Campomanes, en el Borbollón, en la Navilla y todo eso. El Feijóo ha contado... embalse primitivo era romano, solo que en la segunda parte, para la crecida, pues Feijóo ha contado historias que ya están contadas. es medieval. Lo cuenta, contada y cuestionada. lo cuenta Pedro Rodríguez Campomanes en su epistolario, Alcalde, una pregunta. con su administrador de Alcalde, Campomanes, una pregunta. porque Bueno, Campomanes es una decisión de Carlos III a su ministro. O sea, Feijóo debía de estudiar, leer un poco a Porque si no Campomanes. lo llegamos, Es que le que no tengo- da tiempo para lo que... Alcalde, una ¿Me estás pregunta. escuchando? para lo que Feijóo, Te estoy el geólogo, escuchando el con arqueólogo, atención. debía de leer a Alcalde, Campomanes, esto le llega a Pedro Rodríguez Campomanes, el ministro de Carlos Alcalde, III. es para que aclares. ¿Proserpina es medieval o es romano? Proserpina es romana, Está. sin duda. Ya está, si lo he dicho antes. La primera... Por cierto, ya he Borrell explicado muy vino a bien la verla, segunda muy parte. curioso, y de ahí salió Alange. Vamos de a ahí seguir salió, hablando, perdón, Antonio. de ahí salió lo del río, entre Alange y la desembocadura, o sea, y Mérida, la desembocadura de la Albarrega. De ahí salió, de la visita que en una comida en el Parador de Turismo con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el ministro Borrell de Obras Públicas y este que suscribe. De ahí salió la ordenación del río, que se adjudicó en el 95 a la UTE, a la Unión Temporal de Empresas, Altec Dragados. Es decir, que no la gestionó Acedo y se la ha apuntado. La picota de estos miércoles ya los asemejo siempre a un encierro de San Fermín. Cuando salen los toros bravíos, estos 10 primeros minutos hay que dejar que Son saquen el buenos. encierro y cuando llegan a la plaza ya empezamos Son a buenos, torearlo son buenos. y empezamos con Si los... te da con los tiempo. toros. Son Si da buenos, tiempo. Los se temas llama serios. Aporta Gallola, se llama eso, Aporta Gallola. Aporta Gallola. Bueno, vamos a hablar ahora, seguimos hablando de agua, en este caso del camalote, porque tal como hemos dicho al comienzo, finalizan los trabajos de recogida de camalote en el tramo urbano de Mérida del río Guadiana, por lo que se podrán celebrar los campeonatos de pesca que estaban previstos, eso sí, si hay suficiente agua. Así lo ha anunciado el alcalde de Mérida este martes, quien ha señalado que el río ahora está apto para el desarrollo de esta actividad. Y en este sentido, martes también hemos conocido que la Unidad Militar de Emergencias ha concluido su trabajo de recogida de camalote en Badajoz durante los 5 meses en los que han trabajado los 2.700 efectivos de la UME, han retirado 63.000 toneladas de esta planta, por lo que esperamos decir que en esta primavera no hay camalote, Rafa. No, espero que no haya camalote. Y quiero felicitar a la UME. Traxa iba a otro nivel, claro, Traxa tampoco tenía 2.700 personas probablemente. Han hecho una grandísima labor que espero que no se quede... Ayer decía que, claro, la UME ahora es que ya empieza la temporada de incendios y tiene otras prioridades. Pero vamos, si puede venir a rematar el año que viene, mejor. Posiblemente después del verano. Yo quería hacer una reflexión sobre lo que nos está pasando en la naturaleza y claro, ¿dónde irá el buey que no are? Otras veces lo he dicho aquí, pero no me importa repetirlo. Dios perdona siempre, nosotros tenemos el sacramento de la confesión, el hombre perdona a veces, a ti sí, a ti no, la naturaleza nunca. Es decir, la naturaleza tiene un orden. Y el que tiró, tú has dicho mexicano, ten cuidado que yo en México soy muy sensible, el nenúfaro Jacinto de Río, el que lo tiró en Medellín, que dice la Marara, por lo tanto Antonio, si lo dice la Marara, que en Medellín hizo mucho daño,
Pero yo, mira, he recopilado algunos de la invasión de especies exóticas que tenemos por culpa del hombre, y en algunos casos sorprenderos de la administración. En 1999, en 1949 en Extremadura, el licona repobló de lucios nuestras riberas, pensando que era un pez, el lucio se está cargando todo, el cangrejo americano también lo hemos traído nosotros. Ahora han tirado la tilapia esa del Nilo, que dicen que es buenísima para comer. Es decir, es el hombre el que causa desperfectos a la naturaleza, no es la naturaleza la que se castiga a sí misma. Ahora, el mosquito este resulta que ha llegado en los palés de madera que traían los neumáticos que hacen en China, en Indonesia. Tanto daño. También es verdad que nosotros hemos hecho el mismo daño, porque lo cuenta muchas gracias cuando Hernán Cortés Madariaga. Nosotros hemos llevado conejos a sitio y los conejos se han cargado a otras especies. Y los primeros viajes que los extremeños hicimos a América, llevábamos cabras y cerdos pensando, los dejamos aquí, que se reproduzcan y después ya tenemos comida cuando volvamos. Es decir, a la naturaleza no la podemos fastidiar los hombres y la estamos fastidiando. Y ahora, mirar, habéis dicho lo del río. Cuando yo voy a mi queridísima EFA, en la estación de Aljucén, es que ahí estamos en horario infantil, entonces no voy a decir el cabronazo del meloncillo, pero claro, es que este bicho lo ha traído el hombre, y se está cargando a las nutrias, a los patitos, a todo, y dice, bueno, y encima, si enfadado le dices a un amigo tuyo cazador, pégale 4 tiros a este, pues todavía te arriesgas a que por cargar tus meloncillos, que es una especie alimaña invasora y que caza juicio. Mi reflexión, compañeros, el hombre está haciéndose daño a sí mismo. Constantemente. Ahí la metáfora de cuando una mariposa aletea en un lado del mundo, al otro se genera un huracán. Yo creo que la globalización no es solo para unas cosas. Es decir, cuando asumimos la globalización como un efecto común, tiene consecuencias como la que tú estás comentando. Es decir, los transportes, pero no solamente los transportes que traen microbios, mosquitos, etcétera. Estamos hablando también de enfermedades contagiosas. También. Efectivamente. Es decir, cuando viajamos, no solamente viajamos, sino viajamos con lo que somos. Transportamos. Y transportamos. Es así. Entonces, unas veces, como tú has comentado, yo me acuerdo esa parte del licona con los lucios, que todo aquello era, y que no teníamos ni preveíamos las consecuencias. Hoy hay otras tecnologías que efectivamente verifican este tema, ¿no? Yo creo que el informe de la ONU que se publicó hace unos días sobre el efecto global es tremendo. Y o nos ponemos las pilas o estamos a 10 años del punto de no retorno. Yo creo que el otro día, hablando también de que el humano se hace daño a sí mismo, yo creo que es el efecto y es el ansia económica para generar beneficios sin medir las consecuencias que en un futuro vamos a dejarle a la Tierra, porque además estamos tomando la Tierra prestada y los recursos de la Tierra a las generaciones que van a venir, como nosotros hemos tomado prestado o los antecesores nuestros nos lo tomaron prestado. Yo creo que tenemos que plantearnos una seria reflexión sobre hacia dónde vamos y sobre todo sacrificar algo muy importante. No sé si os acordáis, hace unos años, estoy hablando de la época de los 90, Antonio, en donde en la cuenta de resultados de las empresas facturaban o tenían en cuenta la sanción ecológica que iban a tener que pagar, porque siempre era mucho más barato que invertir en tecnología para intentar paliar contaminantes. Es decir, ellos decían, yo cuento ya con la sanción que me van a poner, que así todo será más barata que invertir en tecnología que pudiera o no haber. Y lo tenían en su cuenta de resultados, con un concepto de, bueno, eso a mí el problema del medio ambiente a mí me da igual, yo eso no lo voy a vivir. Carajo, es que no solamente no lo vamos a vivir, sino lo van a vivir nuestros herederos, ¿no? Y ese es un tema que tenemos que reflexionar, porque sin duda alguna, y yo sé que a Domingo esto no le gusta, pero es así, sin duda alguna, nosotros o el planeta se puede curar a sí mismo, pero hay un punto en donde eso no va a poder pasar. Y cuando se empiecen a fundir los polos, que ya lo están haciendo, eso es agua dulce, que va a alterar el pH de los océanos, y es así, la gran tundra siberiana, cuando se caliente esa tundra, va a dejar escapar todo el CO2 que hay almacenado en el fondo. Te anticipo que Domingo no va a estar de acuerdo contigo. Ya, pero vamos, ya bueno, te doy. A mí, yo tengo claro, y yo creo que lo estoy diciendo, porque además no lo estoy diciendo yo, hay estudios científicos que dicen eso, y yo creo que no soy nadie yo reproduzco esa información, pero hay
eminencias científicas que lo han demostrado científicamente. Entonces yo espero que también el comentario de Domingo pues también esté en contra, por supuesto, yo no faltaría más, pero hay evidencias científicas que dicen que eso va a pasar. A ver, Domingo, ¿has visto que el tema favorito de Bueno, Domingo? en primer Y lugar, después, perdona, Domingo, un segundo, me alegro el tema del camalote. Siempre será mucho más barato mantener esta limpieza del camalote que volver dentro de 2 años cuando haya proliferado, porque yo creo que el camalote no se va a extinguir. También Es se muy dice. difícil que se Es erradique. muy difícil que se erradique. Pero siempre será más barato mantener la erradicación como se está haciendo año a año que evitar que dentro de 2 o 3 años volvamos otra vez a lo mismo y nos estemos lamentando y otra vez venga la UME y Traxa, etcétera. Domingo. en primer lugar, para mí la ONU, en general, pues todo lo que pueda decir la ONU en relación a los derechos fundamentales de la persona, de lo que ya dijo en su día cuando su constitución, después de la Segunda Guerra Mundial, ahora mismo la ONU está formado por un sindicato de intereses en el que impera la imposición del género, en el que impera la desigualdad entre las naciones y en el que cualquier parecido con el buen uso de los derechos fundamentales y la dignidad de la persona por encima de todo es simplemente mera coincidencia. La ONU promueve el asesinato a través del aborto. La ONU está imponiendo lo que se llama en algunos círculos la dictadura de género. La ONU está al pairo de decir la multiculturalidad se está imponiendo, lo que está implicando que un tipo de sociedad está hacia atrás, la occidental, y otro tipo de sociedad donde no se respetan los derechos de la mujer, con el silencio cómplice de las feministas en falta de respeto y ataque a los derechos de la mujer. Y eso es la ONU actualmente. Entonces, por eso pasa en la ONU lo que está pasando. Bien, ahora vamos al camalote. O sea, que para mí la ONU es como alguien que quiere ejercer la medicina y no ha estudiado ni ha pisado una facultad de medicina. Son curanderos, y además curanderos de los malos. Bien, camalote. Hombre, aquí estamos enarbolando, primero, que venga el ejército fuera de sus funciones a quitarle puestos de trabajo a la gente. Bueno, eso es una opinión. Estamos aquí opinando, y yo estoy opinando. Eso es una realidad, porque si han estado 2.700 soldados, como se dice en la noticia que has dado, director, a lo mejor se podían, no creo que sean todos ingenieros, eso es mano de obra de pico y pala, mano de obra de llenarse de fango y de barro. Y dicho, esto no es ninguna catástrofe natural, no es algo que no se hubiera previsto. Contratar a 2.700 personas en una región donde el paro brilla en todas y cada una de las estadísticas, pues no creo que sea bastante difícil. Entonces, yo parto de la base de que la UME ha quitado y ha restado la contratación de gente. Y me llama poderosamente la atención de quien siempre va con el carnet de decir vamos a crear el empleo público, tal. Bueno, pues muy bien. A mí quizás hubiera estado no de acuerdo, pero a lo mejor se ha podido hacer de otra manera. Seguro, porque eso no era una catástrofe. Aquí Sí, era una emergencia, Domingo. Bueno, una emergencia. Era una emergencia. Muy bien, emergencia que Claro. ha podido paliarse de otra forma, no así. Entonces, perdona que me salga de lo social y políticamente correcto, Rafa. Yo sé que eso a veces es difícil para algunos, pero yo procuro salirme porque así lo veo, Y además conozco a gente que está trabajando en el camalote, gente, lo que pasa en esta nación, titulada superior, con ingenierías y trabajando de pico y pala, trabajando de pico y pala y machacándose. Y a lo mejor sería interesante que en algunas de esas empresas públicas, no voy a mencionar ninguna, se cuidaran bien los derechos laborales de los trabajadores. A lo mejor sería muy interesante que se cuidase y se fiscalizara. Otra cuestión. Vamos a ver, aquí se ha aparcado el problema. No se ha erradicado. Esto es como cuando hay estercoleros y los estercoleros los vamos a poner fuera de, que no se vean, porque eso queda muy feo.
Pasa igual que con el botellón. Parece que no hay botellón en esta ciudad. Aquí, ¿qué es lo que hacemos todas las mañanas, igual que en todas las ciudades? Las brigadas de limpieza quitan las mierdas que nuestros jóvenes van dejando. Esa es la realidad. ¿Y eso significa que no hay botellón? Sí hay botellón. ¿No sería a lo mejor más interesante intentar erradicar abiertamente algo que no es positivo como el camalote? Que puede, y ahí el alcalde Antonio sí que sabe de esto, puede provocar problemas a la hora del regadío. Que el regadío sí que es una fuente de riqueza directa, porque si no hay regadío, no hay recolección, no hay riego. Hace falta agua. ¿Qué pasa? ¿Que el camalote no se utiliza agua? ¿O es que estamos pendientes de que a lo mejor el camalote pueda servir para que una forma de obtener energía que se llama, de esa que se llama limpia? Biomasa. Biomasa. Cuidado, que aquí hay muchas aristas. Aquí hay muchas aristas. No traigamos para ponernos medallas de que se ha realizado, cuidado. No, erradicado. Yo creo que he dicho, quedan 70 kilómetros No, todavía. digo yo en la nota. Ah, vale, vale. Se ha erradicado, En la noticia. se habla. Quedan 70 kilómetros todavía de río. Vamos a establecer Camalote. dos premisas. Antonio. Vamos a establecer dos premisas, si se me permite ser un poco procedimentalista y secuencializador y ordenado. Una, premisa A, el ejército es profesional, no es voluntario, es profesional y por lo tanto desempeña funciones. Dos, el camalote necesitará un operativo. Y tres, efectivamente estamos en un espacio, aparte de las condicionantes que el río por un exceso de nutrientes va a estar ahí siempre con la espada de Damocles del camalote, inevitablemente, hay una cuestión aquí muy clara y la propongo abiertamente al señor Fernández Vara, al señor Osuna, que planteen seriamente que la UME esté en Mérida. El cuartel general de la UME esté en Mérida, como se vino de Valdemoro, la Academia de Tráfico de la Guardia Civil. Nos encargamos algunos de traerla a Mérida. Y ahí está, la Academia de la Guardia Civil de Tráfico. Pues yo propongo formalmente al señor Fernández Vara y al señor Osuna que ofrezcan suelo para centrar en Mérida la unidad militar de emergencia. ¿Por qué? Mérida está en un espacio árido, está comunicado por autovía, los desplazamientos de estos colectivos se hacen por su propia autosolvencia, sus propios vehículos, y estamos en el espacio sur de la península, que es el espacio árido, de incendios, de problemas, tal. El cuartel general de la UME ahora sí, mismo que esté está en la Mérida. base aérea Porque de Torrejón. Mérida, Lo digo con mi información. de Torrejón. En la base aérea de Torrejón. bueno, En el pues cuartel que se general. venga a Mérida. Igual que se vino de Valdemoro, la sección de tráfico se convirtió en Academia de España de la Guardia Civil de Tráfico. Ojalá vengan mañana los helicópteros y vengan los elementos que tiene que tener ese cuerpo de élite que yo adoro, que se llama la Guardia Civil, que adoro. Antonio, Que adoro. la UME tiene aviones y helicópteros. Escúchame, muy bien, no olvidando. pasa nada. Hubo el Escobar en un aeródromo en la guerra y se puede hacer un aeropuerto perfectamente, y Talavera está a un paso. Pero que no es el caso, porque los aviones que utiliza la UME son aviones, no son los clásicos, son aviones de hélices, aviones anfibios, aviones de otro tipo. Yo digo, sé que es una butada y alguna gente se va a reír, pero yo creo que sería un sitio, no ha habido problema, aquí está la Academia de la Guardia Civil de Tráfico, ¿qué problema hay? La quiso Salamanca, el viejo seminario el que lo ofrecieron, y algunos nos esforzamos para que estuviera aquí, y está feliz y a gusto, no pasa nada. Pues el mismo medida, en un espacio de 42.000 kilómetros cuadrados, que está protegido el 75%, 4 millones y pico de hectáreas, el gran espacio del bosque europeo de Europa, el último gran enclave. Pues bueno, el sur, hasta Despeñaperros, hasta la costa, el gran desierto, que está el Magrez apretando aquí. Bueno, ¿por qué no puede ser Mérida el sitio de la UME? Alguien no se preocupó de que se fuera el ejército, se fue, concretamente siendo alcalde Pedro Acedo. Se fue el ejército, dejaron que se fuera, que seguramente pensaban hay un operativo especulativo en el viejo cuartel de Hernán Cortés. Sin embargo, en Cáceres tiene el TEFO, Cáceres tiene una población flotante excepcional. Badajoz tiene Botoa. ¿Por qué se fue Botoa? Porque alguien se empeñó en que se fuera, porque aquí se estuvo aguantando en logístico y artillería podía estar en Mérida perfectamente, porque Botoa en un momento determinado se cierran las salidas y está bloqueado. Mérida no, Mérida tiene mucha salida. Entonces yo propongo formalmente que la UME venga a Mérida.
o media UME venga a Mérida, porque tiene el espacio operativo para la mayor parte de la península de carácter desértico, con complicaciones medioambientalistas, como el caso del Camalote, los incendios, etcétera, etcétera. Lo propongo formalmente. Bueno, fíjate, eso es una proposición Totalmente. que debería salir a nivel nacional. Totalmente. Estamos hablando de la UME. Pues, Tú hablas de que la sede de la UME, está el en Mérida, cuartel sí, sí, general, el cuartel general. y la sede está en Mérida. Sí, Pues, sí. yo, muy bien. Yo sí. Igual que he dicho que ha habido un SEAT Tarraco magnífico, un SUB y un SEAT Córdoba que sigue ahí, ¿por qué no hay un SEAT emérita? ¿Por qué el polígono industrial, ahora que estamos contra el calentamiento, en vez de destinarse a industrias contaminantes, no se dedica a industrias, por ejemplo, de tecnología, ahora apunta con el tema de las eléctricas? ¿No se inauguró una fantástica planta fotovoltaica? Pues que venga a Mérida, una empresa de automóviles, que ya no queda ninguno en el sur. Domingo, hay otro argumento a favor de la UME y en contra de lo que tú has estado disertando, que es que el camalote lo tenemos hace muchos años y la eficacia en su eliminación, y se han invertido muchos medios, hasta en la universidad, y ya ha tenido que llegar la UME para conseguir unos niveles de eficacia muy elevados, por lo que ha dicho Antonio Vélez. Es que esta gente se dedica a eso, que son profesionales de eso. Lo tuyo me ha parecido una butada. No, es que estos 2.700 que sean para crear empleo, pero Domingo... Son profesionales, son empleados públicos. La UME está considerada precisamente entre sus tareas está esta, es decir, la de emergencia, cuando se declara una emergencia de cualquier tipo que sea. Primero porque tiene una cobertura legal, si no eso no podría pasar. Yo sé que eso pues a lo mejor te puede molestar porque la creó, pero es así. Segundo, después también significa un entrenamiento a lo largo del año para hacer tareas, para estar siempre alertas y entrenados ante cualquier otro tipo de circunstancias. O sea, no están acuartelados allí esperando a ver qué pasa. Los incendios también forman parte de su entrenamiento en directo y con prácticas reales, por desgracia. Pero yo creo que la UME tiene su significado. Y es más, la simpatía a través de la UME que tiene el ejército español precisamente lo honra precisamente por tareas como lo que hace la UME. Y ahí están los datos de simpatía también de la nueva visión del ejército español. Salvo los 4 generales estos que están por ahí haciendo no sé qué cosa, que ya sabemos lo que son y lo que nos traen y lo que nos llevan, el resto son militares profesionales democráticos que además aceptan y están enmarcados en una ley perfectamente regulada y nada más, y yo me parece una labor fantástica la que han hecho, porque además dignifica y valora de otra manera la visión del ejército profesional de nuestro país. Pues en Mérida estarían como Dios, estarían felices. Como Dios estaría la UME en Mérida, controlando el territorio de la península, de la vieja piel de toro. Lo que has comentado, Antonio Alcalde. Hay que delimitar este punto. Que el camalote está ahí. Ahí está. Yo he dicho, pasa que a veces al sector del ejército, que hay quien se le llama, y quien le llama incluso el ejército de la señorita Pepis, pues porque el ejército, que sepamos, el ejército tiene su función, que es la defensa nacional. Otra cosa es que pueda tener colateralmente alguna unidad, como en este caso lo tiene, para determinadas cuestiones, en la que siempre, cada vez que ha habido una catástrofe, pues todo, tanto el ejército como la Guardia Civil, como la nacional, como la policía local, como los bomberos, pues se dedican a intentar, incluso se ha creado la protección civil, ¿no? La sección de protección civil, que por cierto hay hasta una dirección general y los propios ayuntamientos pues tienen su sección de protección civil. Es decir, naturalmente que el ejército tiene que ayudar, faltaría más. En cuanto a los cuartos, a los generales de no sé qué, no sé si estás referido a Julio Rodríguez, el que fue jefe del Estado Mayor con Carmen Chacón y se ha presentado por un partido anticonstitucional y comunista. Eso no es verdad. ¿O te refieres a los generales que se presentan por Vox? Sí. Yo no sé si es que por algún sector de la política se pretende... Firmaron declaraciones desconozco si Franco, algún sector de la política Franco. Se pretende quitarle los derechos civiles y ciudadanos que tiene cualquier persona, incluso los militares que están en activo. Salvo que en algunas ocasiones, cuando ese tipo de gente, jueces, militares, funcionarios, si se presentan y apoyan a la izquierda y a los comunistas, pues entonces está muy bien visto porque es muy demócrata,
Pero si no se van ni con la izquierda ni con los comunistas, ¿Sabes cuál es la algo diferencia? facha. ¿Sabes cuál es la Pero diferencia? En cualquier caso, mira, Domingo, ¿sabes cuál es la dicho diferencia? esto, Es que los comunistas como estaba aceptan comentando, la democracia no es y la ninguna, Constitución. no es ninguna Y lo ilegalidad que tú lo que dices- está ocurriendo. Ahora, si quieres, y sería que termine su intervención interesante. si quieres rebatirle después. Claro. Normalmente la Constitución, los derechos y deberes que marca, es para todos. Es para todos. Y esté en el campo de fútbol del medio campo para acá o del medio campo para allá. Incluso un córner, el que está en la izquierda en el córner está en el campo de fútbol. Otra cosa es estar fuera. Y el que está en la derecha en un córner, aunque sea en un campo de fútbol, está en el campo de fútbol, no está fuera del campo de fútbol. Lo que ocurre es que venimos años que solamente se permite jugar del medio campo para el extremo izquierdo, no del medio campo para la derecha. Ese estaba prohibido jugar. Y ahora parece que la democracia se ha abierto el campo completo, el lado izquierdo y el lado derecho, lo cual es muy bueno para el sistema constitucional, porque nadie se sale del campo, y el que se sale del campo por la derecha o por la izquierda no debe ser admitido en el partido de fútbol. UME, sigo diciendo que lo que ha hecho la UME lo ha podido realizar una empresa, lo ha podido realizar, y se han podido crear 2.800 puestos de trabajo, lo sigo diciendo, sin perjuicio de que la UME lo haya hecho muy bien. Pero es que queremos militarizar ahora también ciertas cosas de manera... ¿Vamos a normalizar la militarización? Pues creo que no. Creo que hay el suficiente número de parados en Extremadura como para realizar esos trabajos, con lo cual se quita el parte del paro, y en segundo lugar hay empresas competentes que pueden dirigirlo. Otra cosa es que no haya querido emplearse ninguna partida presupuestaria por inexistente, porque hay un problema grave de gasto público que no da más de sí las arcas públicas, que es de lo que no se está hablando. El déficit en la nación española, el Estado español ya tiene un déficit que supera el billón de burradas, más 176.000 millones de euros. Y como aquí nos parece que no se habla de economía, sino todo el mundo es bueno, pues es preferible que vengan profesionales militares, ciertamente, alcalde, son empleados, son funcionarios, o empleados públicos, yo creo que son funcionarios. Pues en ese momento viene, claro, pues por esa regla de 3, que la gente no trabaje ni se le llame, sobre todo cuando no son actividades propias ni era una cuestión de emergencia. Una cuestión solamente, no es déficit, es deuda pública, un billón. No, hablo de deuda pública, sí. Deuda pública. Deuda pública. El déficit es otra cuestión. Antonio, sí. Que también está disparado. Espera, Antonio si quiere aportar y ahora ya rebates. No, yo en este tema creo que hay una cuestión, ¿no? Y es que la realidad de una acción de emergencia como esta era ineludible, independientemente de que no se hace en este caso con soldados de reemplazos como antes, el servicio militar que no existe, quizás habrá que restituirlo como han hecho en algunos países supuestamente más avanzados que nosotros, como Suecia, están planteando esos temas, pero es cierto que la aplicación, el desarrollo ha sido por parte de profesionales que pagamos todos, y en consecuencia esa acción era inevitable. Otra cosa es que a partir de ahí haya que establecer un dispositivo, y otra cuestión es ver las condiciones en las que el camalote prospera, fundamentalmente por un tremendo exceso de nutrientes. Hay cuestiones también que antes a mí me hubiera gustado responder, aclarar, no responder, ni mucho menos, respecto de lo que es la globalización, como decía muy bien Julio César, porque ciertamente eso está ahí, pero también es verdad que la globalización ha sido un elemento que, partiendo de los acuerdos del gas, de la Ronda Uruguay, pues en el fondo han creado serios problemas, están creando serios problemas, porque independientemente que se le haya doblado el espinazo al líder chino, es evidente que allí aquello es capitalismo de Estado, como fue la primera parte del franquismo, de la mano de Juan Antonio Suárez, creando el INI, etcétera, etcétera, y automáticamente el problema es que allí no hay un sistema de libertades.
Y hay un sistema que permite devaluar, utilizar la economía como les dé la gana, entrando en el mundo, y curiosamente hace pocos días la Unión Europea ha determinado que China es un enemigo competitivo y que hay que replantear estas cuestiones, porque al final terminan controlando África, terminan controlando todo. Y claro, si el juego que se va a establecer es de superpotencia respecto de una organización que es democrática, pues yo entonces voy a tener que tirar del viaje de Fernando de los Ríos a la Rusia sovietista. Claro, cuando el Partido Socialista lo manda a Rusia con otro compañero, no recuerdo el nombre, a ver, en el año 20, en octubre del año 20 creo que fue, en la Ejecutiva o la Asamblea, la Ejecutiva Federal del PSOE, vio, a ver qué hay aquí, porque se planteaba, Lenin planteaba en aquel momento la tercera internacional, la internacional comunista, y fue Fernando de los Ríos, y escribió un opúsculo de 100 y pico páginas, fantástico, en el que se titula Mi viaje a la Rusia sovietista. Y de esa consecuencia, creo que fue en abril del 21, el Congreso del PSOE tuvo información detallada, y él impuso sus teorías, y una parte importante del PSOE, la mayoría, siguió adscrito a la Segunda Internacional, la socialdemócrata, más reformista, más liberal, si se me apura, en el juego que habían planteado entre los obreros, las sociedades de alpargatas, los ferroviarios o los albañiles y los krausistas, los intelectuales. Y entonces una parte del PSOE se fue y se creó el Partido Comunista de España en el año 21. A ver si, digo esto anecdóticamente, yo me gustaría que se pudiera releer otra vez a Fernando de los Ríos. ¿Por qué? Pues porque yo creo más en el reformismo, evidentemente, y en consecuencia estamos en una sociedad en la que hay que pensar muchas cuestiones. La redistribución de los recursos, que muy bien lo dice Pedro Sánchez, yo creo que es un envite importantísimo en una sociedad donde tenemos 34.000 euros de renta per cápita de PIB, pues independientemente del déficit, de la deuda, perdón, eso son realidades. Pero en este caso concreto, ¿qué hay que plantear? Pues hombre, seguramente renormalizar lo que surgió de la Ronda Uruguay, de los acuerdos del gas, y que detentó por intereses del capitalismo dominante ese sistema. Habría que releer en estos momentos posiblemente a Wolfgang Street o a Tomás Piketty, y yo desde luego me parece que es fundamental que en este juego de globalización se vuelva a temperar muchas cuestiones. A lo mejor hay que buscar otras vías. Europa se lo está planteando seriamente, no Antonio Vélez, Europa, la Unión Europea, porque ve que en estos momentos hay un problema grave. Pero volviendo al hilo, vuelvo a insistir, el camalote tendrá que necesitar un dispositivo. Y yo vuelvo a insistir en el tema, la UME en Mérida, lo pido públicamente. Muy rápido, decíamos llegar al tercer tema, a ver si llegamos al segundo. No, venga, Julio César. Al igual que los incendios han sido declarar al camalote medidas de emergencia, y ese es el sentido de por qué la UME está. Vuelvo a insistir, la UME tiene cobertura democrática, cobertura legal, para actuar. Nadie en este país, lo mismo que nadie habla de la Guardia Civil de la señorita Pepis, nadie, porque la institución de la Guardia Civil es una institución tremendamente valorada en positivo. El ciudadano y la ciudadana medio de a pie sabe cómo es el Ejército Español. Y sabemos que es una institución del Estado profesional, democrática y que está al servicio de lo que se le necesite por parte del Estado. Entonces, nadie llama al Ejército de la señorita Pepi salvo 2 o 3. Por lo tanto, la valoración que tiene la ciudadanía del Ejército Español yo creo que está súper valorada. Hasta donde yo sé, nadie de los demócratas que se sientan en el Congreso ha hablado o ha cuestionado o ha avalado la dictadura franquista. Y los candidatos de determinados partidos sí han avalado con manifiesto esa dictadura. Por lo tanto, ahí, querido amigo, hay una gran diferencia sobre los que avalan la Constitución española y la democracia y los que se están inventando hasta que no existió el Holocausto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces yo creo que eso es muy importante dejarlo claro, porque lo demás es la instalación de una falsa historia que se están reinventando ahora algunos. Y estamos hablando de que hay gente que también quiere meter pistolas en la casa. ¿De qué estamos hablando? Generales que avalan al franquismo, pistolas en la casa, financiación iraní, financiación con testaferro. ¿De qué estamos hablando? Podemos discutir de todo, pero dentro del campo de terreno de juego. Y yo, de verdad, he conocido a concejales del Partido Popular con los que hoy me llevo estupendamente y con los que hemos hablado de muchísimas cosas. Y con los que hemos hecho cosas en conjunto en Mérida, muchísimas. Pero de ahí a otra cosa, no, querido Domingo, no puede ser. El otro día decía Antonio Banderas, Julio César, que cuando él empezó en el año 85 con Pedro Almodóvar a hacer cine,
que Franco estaba más muerto que ahora, porque lo están resucitando. Hay un derecho que protege a estos militares que se han ido a Vox, y yo creo que a cualquiera, es el derecho a la libertad de expresión, que digan lo que quieran. Sí, pero es que, sí, pero estás repartiendo ya carnet de demócrata. Tú ya has dicho que... Pero no, perdona. déjales que digan lo que quieran, pero Rafa, pero si es que pueden decirlo. Pero desde el minuto que firman el aval de lo que fue una dictadura, ese minuto... No, pero eso es tu opinión, ¿eh? Esa es tu opinión. Bien, es mi opinión. Y por lo tanto tú ya, el que no piense como esto, piensas que no es demócrata. Mira, voy más lejos. Tú puedes negar que hay mucha gente en Mérida, que piensa que Franco no lo hizo todo mal. Si es que estamos hablando de los pantanos. Perfecto, pero... ¿Y por qué le vas a negar a un tío que diga lo que quiera? Oye, yo no, pero bueno, lo es rebato, que, no, ¿puedo pero rebatirlo? sí, tú lo rebates, pero has dicho que el que no piensa así no es demócrata, y a mí no me parece bien que la gente diga, tenemos libertad de expresión para decir lo que nos parezca. Es que a Franco lo estamos resucitando, y es que el otro día escuchaba, en concreto a la vicepresidenta del gobierno, y es que es el único dictador que tiene un... No, señora, que Lenin y Stalin sí están allí frescos como una rosa, y Mao está igual. Hombre, Mao es verdad que no hay elecciones, pero... Y nadie, que no se nos vaya la mano, porque insisto, estamos resucitando un muerto, y lo triste es que lo estamos resucitando por interés partidista, porque nos viene bien, pero lo otro es igual. Respetemos la libertad de expresión, como hacemos aquí en La Picota, que un tío dice que diga, pero si es que... Es que claro, es que entonces nos metemos... En la sociedad hay problemas, en la sociedad civil hay que recuperarla. Y sí. No puede ser que en Francia, por ejemplo, el 27% de las viviendas sean públicas y en España sea el 2%. Eso al final crea problemas de carencia en muchos sectores de la población. El factor redistributivo implica otras vías. Yo estoy convencido de que hay cuestiones que nos hemos tragado en esta sociedad. Franco, el Valle de los Caídos, una historia surrealista, y tener más desaparecidos oficialmente que Camboya. Pero hay otra realidad, los partidos tienen que ocupar su espacio. Por eso yo cito antes a Fernando de los Ríos, un reformista. ¿Por qué? Pues porque yo creo que quizás hemos creído que el sistema capitalista nos salvaba la papeleta, y no es cierto, nos está creando un problema tremendo, y en consecuencia hay que recuperar viejos modelos que permitan, lo está planteando Europa, pero curiosamente en España, a pesar de todo, de haber tenido 40 años democráticos, tenemos el 2 y pico % de vivienda pública, claro, y el factor vivienda implica, desde un punto de vista transversal, especialmente en favor de los más desprotegidos, ¿no? Implica radicación, estabilidad y poder establecer proyectos de vida y natalidad. Y eso, por ejemplo, en territorios como Extremadura, no me negarás que se ha perdido un gran Antonio, no puedes evitar la libertad de la gente para un mismo consecuencia, hecho. este discurso, lo que quiero decir es que no es tan simplista, es muy complejo. No. Y si han nacido unos partidos revolucionarios que iban a arreglar el tema y se han caído como un castillo de naipes, es porque quizás otros no han hecho los deberes. Y la derecha tampoco ha hecho los deberes, en mi opinión. Pero creo que aquí hay un problema serio de sociedad civil y de instrumentalidad, que por cierto, lo decía en el prólogo Fernando de los Ríos en mi viaje a la Unión Soviética, de lo que son realmente los partidos, instrumentos en favor de la sociedad, no en favor de sí mismos. Y este es un problema que ha surgido y que está ahí. El segundo problema que tienen los españoles son los partidos políticos. El segundo. Es decir, por todos los pasajes que ha habido en un lado, especialmente en mayor medida en la derecha, infinitamente. No, señor, porque esto es increíble. Pues en todos lados, Rafa Angulo, en todos lados. Y ese es un tema que la sociedad civil tiene que tomar nota y tiene que sopesar muy seriamente, muy seriamente. Y saber lo que pasa. Iberdrola, el domicilio fiscal es Bilbao. Y todo lo que produce. ¿Y sabéis cuánto aporta Iberdrola al presupuesto de Euskadi? El 12%, básicamente en IVA. Eso la sociedad tiene que modificarlo y los poderes públicos tienen que poner en tela de juicio ese tema, porque siendo Extremadura una región que ha tenido un elemento productor como es Almará, con una producción facturable de casi 17.000 millones de kilovatios hora año, eso es una fortuna en IVA. Frank, antes de ayer nadie se lo preguntó al de Iberdrola esto. Pues yo se lo he preguntado muchas veces. Vamos cerrando. Porque ese es un tema transversal, no es ideológico. Pregúntaselo a Manolo Amigo, que lo tienes más cerca. Bueno, pregúntaselo tú. Yo no lo veo. Yo le veo, yo se lo pregunto. Tú que lo ves, pregúntaselo. Estamos en una sociedad, bien lo dices, alcalde, bastante convulsionada. Sí, muy compleja. Muy compleja, efectivamente. Compleja esa es la expresión. El ejército, fijémonos... Pero con un PIB per cápita en España mal distribuido de 34.000 euros. Cuidado, que no es la sociedad del parque del 31. Alcalde, perdón, yo no voy a lo económico. Perdón. A ver, si en
esta nación hay democracia y España sigue siendo un Estado social y democrático de derecho y la Constitución está vigente gracias al ejército. Si el 23 de febrero hubo un golpe de Estado cuyos golpistas Tú lo sabes. cuyos golpistas eran parte del ejército, fueron condenados y además de condenados, no había medios de comunicación que los defendían, ni había un gobierno que estaba apoyado en quien políticamente apoyaba a los golpistas, como ocurre ahora mismo con el gobierno actual y con el presidente del gobierno actual. Y parece como si viéramos a los golpistas o a los que están acusados de golpistas como héroes. Y hay democracia en esta nación española porque el ejército lo permitió y porque el rey de España entonces, Juan Carlos I, gracias a él también se abortó ese golpe de Estado. Y hablamos de 1981. Eso lo vivió muy directamente, porque por cuestión de edad incluso, Antonio Alcalde. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ¿que la UME forma parte del ejército? Claro que sí. Pero que gracias a la UME el ejército es democrático y es querido, por Dios. No tiene buena imagen. Por Dios. Tiene muy buena imagen, sí, pero hombre, la buena imagen que ha cogido el ejército español, aparte de eso, son en las misiones militares que se están yendo a guerras exteriores precisamente para imponer por la fuerza la paz. Porque a veces la paz hay que imponerla por la fuerza. Igual que a quien está violando, a quien está transgrediendo la ley, hay que utilizar lo que se llama la fuerza de la ley. Correcto. Bien. Ahora yo sigo haciendo la pregunta de siempre, porque no debemos, a mi entender, estar en los típicos clichés. Aquí está descolocando muchísimo Vox a este sistema político. ¿Por qué? Porque Vox no se deja llevar por la sumisión a todo lo que no sea socialismo y comunismo e izquierda. Vox no está haciendo como ha hecho el PP, que es tragarse todo lo de la izquierda, como si fuese bueno, ¿no? Vox tiene otro punto de vista, pero a mí que se me diga solamente el primer punto de las medidas que propone Vox, solamente la primera de las 100 que ha propuesto, ¿cuál es anticonstitucional? ¿Cuál es? Se habla de armas, ¿Pedir es algo anticonstitucional? ¿Se podrá aprobar o no? Eliminar el modelo de Estado territorial. ¿Cuántas licencias? Modelo territorial. ¿Es anticonstitucional decir que se está en desacuerdo con las autonomías? Esto es muy interesante. El resultado de las autonomías es nefando. Yo estoy harto de decir, y vuelvo a repetir, que las competencias en sanidad, las competencias en educación, las competencias en seguridad deben revertirse de inmediato a la Administración Nacional. ¿Eso es ser anticonstitucional? No. ¿Es obligatorio constitucionalmente que haya autonomía o es una posibilidad? Vamos a leernos la Constitución. Bien, vamos a leer el artículo 143 y 151. Eso es regresar o no regresar. Eso es regresar Vamos a en ver, el tiempo. ¿Es anticonstitucional? No lo es. Luego entonces, ¿por qué? Es desmontar un Estado de derecho que garantiza derechos y libertades, y ellos no lo quieren hacer. Si yo porque en tu forma de pensar puedas expresarte, mira, doy mi propia vida, acabando ya, pero eso no significa que lleves la razón, significa que cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, confrontar ideas. Señores, vamos a otro tema, es que si no, no avanzamos nunca y nos quedamos, pues mucha actualidad por analizar. Vamos a seguir con tema local porque la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Mérida, Pilar Nogales, avanzó ayer que incluirá en su programa electoral una bajada del IBI urbano y rústico en la ciudad. La Popular ha señalado que el impuesto sobre bienes inmuebles de Mérida es uno de los más altos de la provincia de Badajoz, teniendo en cuenta la última ponencia de 2016. Antonio. Bueno, yo es que creo que la historia viene, la ponencia de valores viene más atrás. La revisión de los valores la advertimos en su momento al alcalde de entonces, que era Cedo, y lógicamente se hicieron unos valores por parte de la ponencia del catastro excesivamente altos. En el final, al principio de la burbuja, el tiempo aquel, donde ya los valores se habían derrumbado. Independientemente, tú luego trabajas los tipos impositivos, el porcentaje aplicable, pero el coeficiente que aplicabas,
pero los valores se elevaron una bestialidad. Y eso, claro, eso es una cuestión que durante el tiempo que ha estado el PP en el ayuntamiento ha tenido mucho más responsabilidad, infinitamente que ahora, que ha heredado esa situación. Y en consecuencia han creado muchos problemas colaterales en relación con rentas de jubilados, de viudas, etcétera, etcétera, en orden a los valores de sus propios activos patrimoniales, que se fueron a las nubes. Una bestialidad, una bestialidad. Y entonces yo creo que esto es una cuestión que muy clásica del PP, de sacar de la manga de prestidigitador de chistera, el conejo de decir bajamos los impuestos, y bajamos los impuestos. Bueno, si los impuestos no hay por qué bajarlos, hay que redistribuirlos y hay que aplicarlos adecuadamente. Y yo, lógicamente, pues no me puedo fiar, y se lo digo con toda la educación, a esta señora se lo digo con toda la educación, porque no me fío de un partido que impidió que se mantuviera el ejército aquí como se mantuvo en Cáceres, que el mismo PP mantuvo en Cáceres el ejército, que en temas anecdóticos, ridículos si se quiere, hasta permitió que el equipo de fútbol se fuera al carajo, el equipo de fútbol que estaba en segunda A, y estuvo a punto de subir aquel año a primera, por un enfrentamiento personal que tuvo Acedo con Fausto, incuestionablemente inaceptable, que no luchó por la universidad, un partido que no luchó por la universidad en Mérida, que privatizó, o sea, que liquidó el Museo de Geología así, por las bravas, lo liquidó, criminalizó la cultura, la fundación, la colección Sopainá, que tenía categoría de museos, de geología, de Extremadura, que vendió las rozas por 4 pesetas a los alveares, por 4 pesetas, que regaló la antigua al obispado, regaló la antigua al obispado, una obra civil, que privatizó hasta la altura, no luchó nada por la universidad en absoluto, y que, por ejemplo, hay cuestiones que son increíbles, no, brevedad. Voy a poner solamente un ejemplo paradigmático visible, la Josefina, la reordenación que se gastaron una fortuna de dinero, una fortuna, el gobierno de Monago, el gobierno de Talta, y el gobierno del PP. Y el problema sigue estando igual, se cortó el camino a Viejo Mirandilla, se entró por unos terrenos que yo había negociado con la familia Fernández López, el antiguo elemento de Corchera, etcétera, etcétera, y se hizo allí una cosa para pasar supuestamente a la estación de contenedores. Pero yo digo que allí hay una rotonda en el medio, un islote, que no sé para qué coño es, que alguien me lo diga. Las malas lenguas decían que era para montar una gran área de servicio, gasolinera, etcétera, etcétera, para alguien. ¿Pero qué islote? Justo Sí, el islote que hay entre el viejo camino a Mirandilla, cortado junto al acueducto de Rabo de Buey. Subiendo por donde está Cuando la Corchera. pasa Suance, pasa la avenida Tierno Galván, la barriada Tierno Galván, sigues adelante, pasa Porro, los Correcto, Porro, sí. sigues el camino de la Correcto, Guina, tienes que hacer el camino así. de la Guina, y está cortado ahora. Correcto. Y antes llegaba y seguía el viejo camino de Mirandilla. Sí, que actualmente que hay- va por Casa hay un Herrera, espacio, hay que un va espacio. por Casa Herrera. Sí, señor. ¿Vale? Se lo he recorrido muchas veces. Y entonces, eso está cortado ahí. Y hay una desviación, unos terrenos que ya no le costaron nada porque lo habían negociado con la Fina Fernández López, de lo que se sacó a la Fina Fernández López el 38% de aprovechamiento medio. El 38% de aprovechamiento medio. Preguntárselo a Paco Barbudo Geronza. A Paco Barbudo. Venga, a ver. Y ahí hay un islote. ¿Para qué es ese islote? ¿Para qué es ese islote? Se modificó todo el conjunto en un lugar. Podía haberse hecho una gran rotonda, porque sigue habiendo semáforos, sigue habiendo un carajal. Un carajal. ¿Por qué? Pues eso yo se la ataño al PP, al gobierno de Acedo, al PP y al gobierno de Monago que le hizo esa historia. Yo voy a dar credibilidad a una mujer, una señora que quiere ser alcaldesa, simplemente porque saca de la chistera un conejo diciendo que va a bajar el IBI, que lo podía haber bajado Pedro Acedo perfectamente, haber impedido que la revisión de valores, la revisión del catastro de los valores no fuera la que fue por parte de la ponencia, que fue al alza, en fin, esto es una cuestión objetiva, que no es ciencia ficción, objetiva, contrastable. Hubo muchas reclamaciones, muchas se ganaron, otras no se ganaron, pero esa es la realidad, que se sobrevaloró los activos urbanos a niveles increíbles. Rafa. Querido Antonio, el IBI fue una putada. Yo pagué ¿Y quién dice lo contrario? Lo digo yo también. 1.200 euros y vivo aquí en la Argentina Yo también lo digo. durante 5 años, dándose la paradoja de que dos vecinos míos en la misma calle, con los mismos metros cuadrados y la misma distribución, pagaban 800. Fui al ayuntamiento y me atendió estupendamente un funcionario del ayuntamiento y me dijo: Rafa, mira, yo
Yo he presentado un recurso al contencioso, me pasa lo mismo que a ti. A este tardaron 2 años y le dieron la razón. Fui al catastro, que depende del gobierno central, por cierto, 3 o 4 veces fui al catastro. Me acuerdo que era Germán, el delegado del gobierno. Oye, y el del catastro, no, porque no sé qué. Porque claro, el IBI quien te lo aplica es el OAR, pero el OAR no tiene la culpa. Es decir, oye, yo hago... El OAR cobra. Te cobra, claro, te dice, yo es lo que me cobra. dice el catastro. El catastro, vamos, me toreó que ni Curro Romero. Pero es que tengo aquí el abogado que me hacía los recursos. Pero el primero, los otros ya tuve que buscar un abogado. Hay mucha literatura al respecto y muchas ponencias y muchas reclamaciones en el ayuntamiento. Que después nos dieron la razón Gargantillas y corales siempre. y efectivamente me bajaron, pero no me han devuelto lo que me cobraron de más. Estos tíos del catastro, quiero decir. Y es que, ahora, segundo, a mí me parece bien que proponga una bajada del IBI, sí, me parece muy bien que lo proponga. Esta candidata, Pilar Nogales, a mí me parece buena chica, además tiene una ventaja, que no tiene nada que ver con Pedro Acero. Por lo tanto, no le imputen lo que ha hecho otro. Cada palo que aguante su vela, querido Antonio Vélez. Pero ese palo... Es que a ver si va a resultar que esta va a tener que pagar cuentas pendientes. Yo imputo al hombre. gobierno del PP que no estuvo a la altura en ese momento. No. Con El Mérida. IBI han Nunca lo ha pasado estado. gobierno. Nunca lo ha estado. El catastro aquí ha Con pasado. Mérida. Ángel Calle ha pasado y el catastro no nos hacía ni caso. No hablo de individualidades que sí porque el quieren a Mérida. ayuntamiento de Mérida, ninguno de los dos, yo creo que tú eres consciente, ninguno de los que ha pasado aquí, el ayuntamiento lo ha plantado frente al catastro. Pues probablemente porque hasta le venga bien, pero es que vamos, pagar 1.200 euros aquí en la Pero, Argentina, Rafa. y además el trato discriminatorio. Es que no, es que el catastro decía, sí, pero es que ¿por qué ha cortado usted por ahí? Si tiene los mismos metros, si son iguales las casas, como es a todas luces injusto. Y en el fondo muchos lo pensamos, es que la administración después no paga, porque tú te descuidas con cualquier cosa y te meten un recargo. Ahora, a ver ellos, si te pagan lo que te han hecho de más. La culpa de todo esto es del catastro. Que venga una candidata en elecciones y diga voy a bajar el IBI, es que a mí me parece estupendo. El catastro, la ponencia, una ponencia Pero es que lo que me técnica, extraña es que Antonio Rodríguez Osuna no diga lo mismo. Es que no me has entendido. Que no lo diga, pero ¿por qué Rafa, no? no me has Esto entendido. no es monopolio de Una nadie. ponencia técnica del catastro revisó los valores. Y en ese momento, cuando se hizo siendo yo alcalde, yo estuve allí, y Paco Barbudo y la gente, full time, haciendo la sombra y tal, porque teníamos que defender los intereses de los ciudadanos. Claro. Y ahora se revisaron al alza. El problema del catastro no, el problema es de la ponencia que revisa los valores de Urbana, y que el ayuntamiento se queda pasivo ante ello. Pues si lo acabo de decir, Ya que el está. ayuntamiento no los Ya defendió. está. Pues Ahí- entonces, aquí hay- el A ver, ayuntamiento, Julio César. Aquí hay dos cosas importantes. el mismo partido que apoya a esta mujer. Pero oye, que el PSOE también puede pedir una bajada del IBI, ¿por qué no la va a pedir? No, Si es bueno para revisiones nosotros. técnicas- Porque la pida. Las revisiones técnicas del IBI son con una temporalidad. Ahora no cabe esa parte hasta que no se vuelva Revise, otra vez claro. a abrir la revisión. ponencia técnica. ¿Y cuándo es Y eso? Hay una serie de años, ¿no? Hay una serie de años que están vinculados. esperar, Y sí. O eso, sea, que te la y- tienes que tragar, Sí. doblar porque el catastro lo dice. Sí. Oh. Por lo tanto, primera, yo creo que es un Puedes revisar desconocimiento los coeficientes de... Bueno, hay un coeficiente municipal sobre el que puede sobre el que puede ayuntamiento incidir, pero tiene- ese es efectivamente, mínimo. sí, que sí. tiene una Lo fijación que mínima. sí es verdad, y eso es imperativo, es que la pelea, si un ayuntamiento da la pelea como nosotros lo dimos en su momento, cuidado. No, mucha no disteis. Pe- El otro la dio menos, yo estoy de acuerdo contigo. No, pero vamos. es que yo estuve en las conversaciones y fueron muy duras, ¿eh? Y si no se llega a plantar cara en ese minuto, todavía hubiéramos tenido una ponencia mucho más desastrosa. Es que me parece un Lo que sí, robo, vamos, lo que me sí te pareció. quiero decir es que esta consecuencia del IBI que estamos pagando ahora, sobre todo el rústico, se debe a una ponencia técnica en donde no se quiso o no se hizo la frente Claro, que tuvo que hacer el claro. ayuntamiento como institución. Esa es la clave. Ese Eso es el nudo gordiano. de la Entonces, si tú no pones la resistencia como institución, te voy a asegurar que el catastro no hubiera hecho lo que hizo. Segundo, la candidata tiene que saber una cosa, y es que no depende de ella bajarlo. Efectivamente. Ella dice que lo va a bajar. Perdona, no puedes bajarlo. Pilar Un Nogales. tramito sí, Su trámite, un tramito. su porcentaje. Pero es que ella habla y confunde de que va a bajar. No puede hacerlo. Y no puede hacerlo primero porque no toca. Segundo, cuando llegue el minuto de la ponencia técnica lo veremos. ¿Y qué haremos cada uno de nosotros? Pero lo que es bien importante es que tampoco se puede hacer porque hay una cosa que se llama estar intervenidos económicamente por el Ministerio de Hacienda. Entonces, primero habrá que levantar esa intervención que el plan del Partido Popular y Montoro nos llevó hasta el 2020 y tanto. Por eso es el pasado, vamos a hablar del Sí, futuro. pero es ya que no de una podemos vez, tocar porque- ningún ingreso si no levantamos la intervención del Ministerio. Es que no se puede.
Afortunadamente, y yo creo que este equipo de gobierno ha hecho bastante trabajo en lo que significa la reducción de la deuda, el pago a proveedores, etcétera. Ha cumplido con todos los ratios que se exige y ya veremos si podemos o no levantar esa intervención del Ministerio de Hacienda. Si eso ocurre, podemos ir a la renegociación de tipo de impuestos, etcétera. Pero por ahora, esas dos condiciones tienen que pasar. El IBI no es una cuestión solo del ayuntamiento, no puede hacer porque no es una competencia de impuesto municipal, salvo el tramo municipal. Y segundo, tenemos que levantar lo que significó en aquel minuto la intervención del Estado al gobierno del PP, que el gobierno del PSOE está resolviendo. Pero además, perdona, 20 segundos. Había un problema complementario que es lo que muchos denunciamos públicamente, y hay escritos, hay iniciativas al respecto, hasta el año 11, el año 15 y tal, que era lo que podía perjudicar a colectivos desfavorecidos, que teniendo una casa heredada que no tenía valor prácticamente, si tú le otorgabas un valor más alto, podías no tener una pensión no contributiva, podía retirarse en un complemento de pensiones por ser pensiones antiguas, y hizo mucho daño en ese sentido a mucha gente. Porque dar tú un valor a un activo, que es un factor determinante a la hora de aplicar una pensión no contributiva o complementar una contributiva antigua, de viudedad o lo que fuera en aquella época, hizo mucho daño. Porque se otorgaron valores por parte de la ponencia técnica desmedidos, y no hubo por parte del ayuntamiento que gobernaba entonces un celo para... Y esto debe decirlo, Pilar Nogales debe decirlo, porque ella tiene una herencia y ahora solamente lo puede corregir son los coeficientes de aplicación del tipo, que es como siempre se y cuando no haya intervención. Claro. Se lo voy a preguntar, ¿eh? Pregúntaselo. Se lo voy a preguntar, sí. Oye, yo quiero cenar esta noche, domingo. Con vuestro permiso. Aquí entre todos la mataron, ella sola se murió. Esto es el vivo ejemplo de lo que es la partitocracia. Si se me apura, la partito-sindicatocracia, porque los sindicatos bien calladitos están y han estado a lo largo y ancho de toda la democracia. ¿Por qué lo digo? Hombre, habéis entrado hasta en tecnicismo. Sería el primer ayuntamiento que, si le da la gana, no bajara el IBI directa o indirectamente. Lo único que ha de tener es voluntad. Pero no nos engañemos, el IBI es básicamente, o una de las muy básicas, fuentes de ingreso que tiene el ayuntamiento de manera propia. Con lo cual, esa mina, esa gallina de los huevos de oro, no la va a soltar ningún ayuntamiento. Porque medios legales los hay, y si no se crean. Y yo voy a decir ya de los que hay. En primer lugar, se puede bajar el coeficiente municipal. El tipo. Pero después hay otra cosa que se puede bajar o inventar el propio ayuntamiento si quiere. Y si no, que recurra a quien quiera recurrir. Y es aplicar bonificaciones. Con lo cual, por la vía de hecho, se puede conseguir lo que se quiera. Pero no hay voluntad política. Y ni la ha tenido el PSOE, ni la ha tenido el PP. Esa es la santa realidad. Esa es la santa realidad. Pero es que hay algo más que acredita lo que yo estoy diciendo, que la partito-sindicatocracia lo ha permitido. Y es plusvalía. La plusvalía es otro robo municipal. Igual que el IBI es un robo municipal porque supone, un robo, estoy diciendo un robo, que cada propietario paga sobre lo suyo un mes de arrendamiento, el equivalente a una renta mensual, hablando de los 12 meses que tiene el año, uno, que es el IBI, es lo que vale aproximadamente la renta de su inmueble, para que nos vayamos haciendo una idea. Y eso es confiscatorio y anticonstitucional. Otra cosa es que el Tribunal Constitucional y en fin, el sistema que nos tenemos lo permite. Pero la plusvalía, ¿por qué no se baja la plusvalía? Es que aquí, que la ponencia, no. Si hay voluntad, se baja. Hay algo que sí me ha gustado de esta propuesta, igual que me gustaría de cualquier candidato. Me da igual el sexo, porque por eso no va a dejar de ser candidato. Pues que dijese, vamos a bajar el IBI, vamos a bajar la plusvalía, vamos a bajar las tasas, vamos a bajar el gasto público del Ayuntamiento de Mérida y municipal, vamos a arreglar las baldosas, vamos a tener a Mérida más iluminada. Sí, estoy ya hilando con a quien corresponda casi, que lo empezaré cuando tú me digas. Pero hombre, que no me cuenten, que no me cuenten a mí. Sí toca. Que no me cuenten
milongas Termina ya y de aquí que el corresponda. ayuntamiento y de que ningún candidato y que no hay resortes legales, ni jurídicos, ni económicos, vamos, para bajar el IBI y para bajar la plusvalía. Pero de todas maneras, el día que quieran. Lo que Domingo, pasa es que no se ha querido. Venga, Domingo, que nos tenemos es que ir. curioso, ¿solo el IBI rústico? ¿Por no, qué el IBI? dice- Sí. Dice el el urbano y el urbano. rústico. El IBI rústico Perdón, vamos a ver, Julio. es IBI despreciable. significa impuesto de bienes inmuebles. Si no no- hay IBI rústico. El rústico va de otra Pero- manera. El rústico. El inmueble es Pero- para los urbanos. Te lo digo un Julio poco para tu César es información. despreciable en el El monte. IBI es solamente Económico, para los bueno. urbanos. El rústico es otro, distinto. Eso es una Son- vergüenza. de todas Una maneras, muy rápido. Vamos a quien quien corresponda. Pero muy rápido, Domingo, Muy rápidamente. que estamos fuera de tiempo Mira, de todo. Estamos reitero, paso de cebra al tanatorio. De un día para otro, si quieren que lo pongan. No se puede. ya Si te no, digo si yo. no, bueno, si no lo quieren, a mí que no me cuenten que no se poner ahí, se puede poner. Claro que se puede es una poner. vía- Lo que hay que tener es voluntad. Pero es una vía- Mérida está mal iluminada y voy a reiterar zonas donde está. Nueva Ciudad, la zona de las 7 sillas, Teatro Romano, eso es un peligro público, porque eso está prácticamente formalmente con luz. Ahora lo de las 7 sillas sí, pero el siguiente paso que lleva precisamente a la zona de la Argentina no está iluminado, eso es un problema. En el Hornito, en la bajada de la calle del Puente, hay que poner pasos elevados para que los coches no pasen, no vayan deprisa. Perros, carteles señalizadores en la entrada de la isla, hay que ponerlo, porque además con los calores, que empezarán a venir los calores, la concentración de gente que va a la ruta del colesterol se concentra en menos horas, lógicamente, porque a las horas de calor la gente no va a la isla, lógico. Y vamos a evitar problemas de convivencia, hombre, vamos a evitarlo, pongamos voluntad, pero no ya la voluntad del que va, sino también el ejercicio del cumplimiento de las ordenanzas municipales por parte de quien tiene la facultad, que es el ayuntamiento, y la obligación. Venga, algo muy rápido, en Bueno, 20 segundos. yo creo que el tema de la iluminación, que en una parte tiene razón, es consecuencia de haber privatizado ese servicio. Y la manía privatizadora la tuvo aquí un partido concreto, es el Partido Popular, y especialmente a la mano de Pedro Acedo. Venga, Julio César. Eso es un problema. Segunda parte, a mí me gustaría que tomáramos en serio, transversalmente, el centro. Vuelvo a ser insistente, aparte de la universidad, que voy a dejarla de momento en stand-by. El centro. Hay muchos muchachos por los fines de semana y, bueno, el centro le falta espacios libres. No nos engañemos, le falta espacios libres. Salvo que los niños se vayan al río, decidme qué grandes espacios forales tenemos en Mérida Gran para... éxito el de la Plaza de España. En el centro. Para prohibir, En el centro. de hecho, que los niños En el estén no, ahí. en el centro. Los muchachos deambulan y tal, pero le falta grandes foros. Había un gran foro interesante colateral al centro, que era el antiguo manicomio, la Politécnica, incluso con una pista de gradas que se hizo en su momento, con unas canastas de básquet, y los niños tenían allí un lugar de encuentro como en el Harley o en el Bronx. Eso se hizo un aparcamiento. Muy rápido, venga. Después se hizo un aparcamiento encima y eso es un espacio perdido que se consiguió de Diputación Provincial, siendo León Romero Verdugo presidente de la Diputación y este que habla, alcalde de la ciudad, y un espacio abierto. Ese espacio hay que recuperarlo, otros espacios hay que recuperarlos, las concesionistas hay que recuperarlos. Hay que pensar en espacios del centro, porque si no a Mérida le faltan espacios, entre comillas, forales. Vale. Julio César, muy rápido. Bueno, yo lo que tengo que decir es que afortunadamente ya en estos días va a empezar el asfaltado nocturno del polígono industrial, con lo cual eso yo creo que es una ventaja importante. La iluminación deficiente o no deficiente que siempre declara Domingo Hidalgo tiene mucho que ver con un contrato privatizado por parte del anterior equipo de gobierno al que no se le puede incorporar ninguna solución. De momento se están estudiando, se están viendo opciones, pero sí que es verdad que hay un contrato que dice lo que está pasando ahora. Así que nada, y mañana, mañana empieza el congreso que comenté la semana pasada, bianual de cultura en nuestra ciudad, Congreso Nacional, así que con la gestión cultural como telón de fondo. Gestores culturales, ¿no? Sí. Muy bien, venga. Mira, no he dicho una pequeña cuestión, y además aprovechando que está aquí el bueno de Julio, por favor, ya está temporada de terrazas, se obligue por el ayuntamiento a señalizar la superficie en donde se puede poner la terraza, porque es muy habitual
que se pongan las mesas y las terrazas, primero se pongan más mesas y sillas de las permitidas y se pongan muchas más y en sitios que además no están permitidos. Puedo decir sitios, calle Santa Eulalia con Plaza de España, mismamente la calle Santa Eulalia. Y aparte, en todos y cada una de las terrazas, si está señalizado, siempre se le podrá decir, oiga, usted ha puesto aquí una mesa en un sitio y no me deja pasar con el carrito del niño porque usted ha puesto más mesas de las que están permitidas. Y un homenaje al Ejército porque no se ha dicho, que yo sepa, y es que han estado aquí y están aquí militares haciendo una serie de pruebas, gente de todos los cuerpos militares, que se están hospedando, vamos a decirlo así, en la Academia de la Guardia Civil porque hay unos campeonatos militares de orientación o no sé qué. Eso también es para homenajear al Ejército y ha venido gente aquí. Recuperemos la Nos vamos, señores, no hay tiempo para más, nos hemos pasado muchísimo. Después en las redifusiones nos riñen los de Santa Marta que vienen después al mediodía, porque nos pasamos y empiezan muy tarde. Gracias a Rafa Angulo, hasta la próxima semana. Yo me congratulo del nivel que ha tenido nuestro debate sobre los lazos amarillos, gracias a la brevedad de las intervenciones. Golpe de Estado en Cataluña. Gracias, Antonio. Gracias a Domingo Hidalgo. Hasta la próxima semana. Un gustazo estar gracias, con Antonio Vélez. Y el Ejército en Mérida. Y gracias a Juan. Gracias. Feliz día y feliz día en el Día de la Felicidad. Así Gracias, que, Julio César Fuster. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Le instamos mañana a una nueva edición de La Picota en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT y en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y en Instagram. Hasta entonces, que sean felices.